Podcast Venezuela hacemos el presente contacto, todo esto para llevarle parte de los detalles que va a ser este inicio de la sesión de la Comisión de Política Exterior, por supuesto encabezada por su presidente, el diputado Luis Florido, donde se va a estar abordando en esta ocasión el tema de la diáspora en los diferentes países de la región suramericana y por supuesto el impacto que esto ocasiona a la economía de la región, también a la geografía de la región, también al bono demográfico de cada región y el desafío que tienen todo esto luego de la posición que ha tenido ACNUR, que el día de ayer en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo en respaldo a esta posición que ha tenido las Naciones Unidas a través de ACNUR, donde se le deberían generar condiciones más óptimas hacia los venezolanos que han de alguna manera decidido emigrar a otros países del mundo. Vale destacar que en la sede de la comisión se encuentran diferentes representantes diplomáticos de los principales países receptores, Colombia, Ecuador, Perú, al menos de la región suramericana, que se encuentran acá, por supuesto, para escuchar de los parlamentarios todas sus disertaciones y, por supuesto, los exhortos para que de alguna manera haya la posibilidad de generar mejores condiciones de carácter migratorio para los migrantes, de manera de que puedan tener asientos. No es tratarse como refugiados, porque no es la condición, al menos hasta ahora, según los protocolos y los mecanismos que tiene las Naciones Unidas para catalogar a los migrantes de un país determinado como refugiados, pero sí que hayan o se generen condiciones mucho más óptimas para que se pueda establecer de alguna manera la posibilidad de que los migrantes venezolanos puedan tener asiento, puedan tener las condiciones migratorias necesarias para que puedan tener un estatus migratorio y legal en cada uno de sus países óptimo, de manera que puedan trabajar, de que puedan generar condiciones para que puedan tener posiciones. Ya ha iniciado esta sesión. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de Luis Florido. Valera, quien es bienvenida también. Agradecemos la presencia del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada de Argentina, Austin Richardson, quien es el segundo secretario de Asuntos Políticos de la Embajada Americana, Johnny Torres, segundo secretario de la Embajada de Perú, Celso Riquelme, el encargado de negocios de la Embajada de Paraguay, Sergio Juárez, primer secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de México, el doctor Germán Castañeda, encargado de negocios de la Embajada de Colombia. Todos sean muy bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Política Exterior, que es una sesión especial porque vamos a debatir un tema muy sensible para toda Venezuela que tiene que ver con la diáspora venezolana. Ciudadana secretaria, sírvase a hacer la verificación del quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, sírvase a leer la agenda del día. Agenda número 3, Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, reunión ordinaria del miércoles 14 de marzo de 2018. Orden del día, discusión del tema, diáspora venezolana, desafío para toda la región. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadana secretaria. Antes de iniciar el tema, yo quería hacer una apertura formal de lo que significa de que en su momento, cuando llegó el presidente Chávez al poder en el año 1998 y luego asumió en el año 1999, algunos venezolanos salieron del país por decisión propia, por temores políticos. Luego, años posteriores, con el incremento de la inseguridad, los venezolanos comenzaron a salir del país
por el miedo a ser asesinados en las calles. Hoy los venezolanos no están saliendo del país. Hoy los venezolanos están huyendo del país. Venezuela, y como lo decíamos ayer, se ha convertido en un campo de concentración, donde tenemos venezolanos cada día mucho más famélicos, enfermos. Gente que está muriendo porque no tiene algún catéter o un cartucho para la diálisis. Venezolanos que no consiguen los medicamentos para el cáncer o el VIH. Otros que no consiguen los alimentos para sus hijos y salen desesperados a buscar una alternativa fuera del país. Esto en algún momento comenzó a ser tratado por nuestros países hermanos, de quienes estamos muy agradecidos de toda América Latina por la solidaridad que han tenido con nuestros hermanos venezolanos. Y acaba de ser reflejado en una carta de recomendación de ACNUR para los países, de manera que los trámites para la estancia estén dentro de lo que fue la Convención de 1951 de ACNUR, ratificada en el año 67, producto de las migraciones africanas, y posteriormente en Cartagena, en el año 1984, en la Declaración de Cartagena, que establece los mecanismos para definir quiénes son refugiados y quiénes tienen la posibilidad de obtener asilo. Y lo de ACNUR ocurre casualmente ya con esta comisión organizando esta sesión que para nosotros es tan importante, porque representa la campanada para el mundo y para todos los venezolanos, que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo y de que solo juntos podemos resolver esta tragedia, porque es trágico que millones de venezolanos hayan tenido que verse forzados a emigrar. Es trágico que nuestra juventud no vea futuro en Venezuela y trate de buscar el futuro fuera del país. Es trágico que hospitales como de cualquier población, por ejemplo, Carora, que es de mi natal Lara, que tiene 200.000 habitantes, no tienen en el hospital médicos especialistas, cuando una ciudad, casualmente en Chile, recientemente salió reflejado de que en una ciudad de 200.000 habitantes, tan solo en el hospital público hay 80 venezolanos, 80 médicos venezolanos, 80 personas que se prepararon durante años para ser médicos, y lo puede decir el doctor Winston Flores, que es diputado de nuestra comisión. Primero se gradúan en pregrado, en posgrado, especializaciones. Los médicos estudian toda una vida para curar a la gente. Y hoy están nuestros médicos en distintas partes del mundo. Pero también se están yendo los músicos. Los músicos se han ido a todas partes del mundo a ser exitosos. Porque el venezolano que aquí quizá hacía cualquier oficio, quizá era periodista, quizá ingeniero, quizá arquitecto, se va a cualquier parte del mundo a hacer cualquier oficio, a lavar platos, a barrer calles, a vender en las calles para sobrevivir. Y esta tragedia nosotros como Asamblea Nacional no podemos mirar a un lado. Tenemos que subirle el volumen. Por eso quiero pedirle a todos los diputados que tomen sus teléfonos celulares y escriban un mensaje de esta reunión, y a los que nos están viendo a través, entiendo que estamos en vivo por Capitolio TV, creo que BPI también, internacional, que coloquen como hashtag el día de hoy, venezolanos fuerza. Y ese venezolanos fuerza es lo que nosotros le transmitimos a todos aquellos
que inician el tránsito para llegar a distintas partes del mundo, que a veces recorren durante 6, bolsillo. En muchos casos en el camino, y tenemos muchas historias de gente que han sido robados en el camino, porque la inseguridad es exclusiva de nuestro país. En todas partes hay episodios de inseguridad. Y bueno, para comenzar la sesión del día de hoy, que reiteramos es muy importante, tenemos invitados muy importantes, tanto acá como fuera del país. Va a estar gente de la diáspora. Queremos iniciar dándole la palabra al embajador Óscar Hernández Bernalete, embajador de carrera jubilado. Fue profesor de la Universidad del Cairo, de la Central de Venezuela, y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia. Autor de varias publicaciones, director general de Economía y Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y director general de Negociaciones Internacionales en el Instituto de Comercio Exterior. Actualmente es pionero en capacitación migratoria, todo un experto. Pero para darle la entrada al embajador, vamos a transmitir un video que surge de la televisión argentina, de las historias de los profesionales en el éxodo, de las historias de los venezolanos que están en el exterior. Adelante. Tengo 32 años, soy ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, técnico superior de mantenimiento aeronáutico. Ahorita me dedico a tocar el saxofón en Buenos Aires, en el subte, aquí, en el metro de Caracas, por aquí. Soy Coral Gámez, tengo 28 años, soy licenciada en educación preescolar y estoy trabajando de cajera en un restaurante y además cuido niños en la mañana. Soy Carlos Julio Rodríguez, venezolano viviendo en Argentina. Soy graduado en licenciatura química en Venezuela. Actualmente estoy trabajando como subencargado de la barra cervecera. Mi nombre es Yuni Mora, soy venezolana, estudié ingeniería química en la Universidad de Carabobo. Ahora vivo en Buenos Aires y trabajo de camarera. Llegué hace 3 meses, ya vamos para 5 meses aquí en Buenos Aires. Oye, a veces fuerte ese golpe capaz psicológico de que estás haciendo un trabajo que no estás acostumbrado a hacer, porque, ¿sabes? Pasamos 8 o 7 años en una universidad estudiando para prepararnos. Yo llegué aquí lavando autos en la barrera, haciendo delivery de pizza en bicicleta y yo no sabía ni manejar bicicleta. Sí, aprendí ese día. Mi mamá no lo podía creer, que ¿cómo tú hiciste delivery en bicicleta si tú no sabes manejar? Y sí, fue un desastre. El primer día yo decía, ay, espero que llegue. Los dos veáis, esto es el morado de tanto tocar saxo. Lo sostengo aquí, todo el peso cae aquí. No he tenido profesor por ahora, y quisiera tener profesor y quisiera tener un saxofón nuevo, porque este ya está un poco dañado. Y bueno, gracias a Google, a YouTube y bueno, a tanta información que hay ahorita en internet, he aprendido a tocar saxofón. Yo estoy tomando esto como un entrenamiento para ser mejor ingeniero, para ser mejor músico, para ser mejor persona, y cuando ya se dé la oportunidad volver a Venezuela y enriquecer a mi país. Acá no he trabajado en mi profesión, en Venezuela sí ejercía. Era coordinadora de calidad en una empresa llamada Mentex, que es una textilera. Duré como 1 año pensando en si me venía o no. La decisión no es nada fácil, está tu familia allá, tienes tu trabajo allá, aunque realmente vivir económicamente es inaceptable toda la situación. Ya casi no hay muchas aerolíneas saliendo del país, entonces hay que salir por la frontera,
en autobús? Salimos desde la ciudad de Puerto La Cruz en Venezuela, hicimos 24 horas en autobús hasta llegar a Boavista y de ahí salimos nuevamente hasta Foz de Iguazú, donde cruzamos en taxi la frontera con Argentina y tomamos un autobús hasta Buenos Aires, otras 17 horas en autobús. Tardamos 3 días en llegar. Muchísimos argentinos me han preguntado, ¿de verdad es la situación que está pasando en Venezuela? ¿Tan cierto es? Porque quizás las noticias no publican pues todo lo que uno vive realmente allá. Y yo les digo, no, es peor. La situación en Venezuela es peor, es inaceptable. Ahorita no hay posibilidad ni de comprarte 1 kilo de queso. Nada, o sea, a ese nivel hemos llegado. Mis padres son médicos y obviamente tengo de cerca la situación con todos los hospitales, lo que se vive a diario, y de verdad no tienen cómo ayudarlos porque no tienen los insumos. Ya no pueden salir a una discoteca, aquí le dicen boliche, porque las probabilidades de que no regrese son muchísimas. Lo que más extraño de Venezuela es a mi familia y la libertad. Mi familia, la comida y mi trabajo. En Venezuela dicen que los argentinos son todos mechones, etc. Les digo, la verdad, todo eso es mentira, Dios, es mentira. Porque yo he encontrado al primer argentino que tenga ese estereotipo. Totalmente agradecido y vamos a estar agradecidos toda la vida de la ayuda que nos han dado. Claro que volvería a mi país, por supuesto. Queremos que sea un país donde la gente pueda vivir. Eso es lo que queremos. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, un gran saludo y estoy agradecido a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración por invitarnos a tocar este tema tan importante como el de la diáspora venezolana, que es un desafío sin duda para la región, un desafío para los venezolanos y un desafío para los organismos internacionales que tienen que ver con estos temas. Quisiera en primer lugar comenzar con unas premisas. Y la primera premisa es que el tema migratorio es la peor de las tragedias como consecuencia de la crisis y la pésima gobernanza a que se ha sometido la nación. La corrupción y las corruptelas, la violación de derechos humanos fundamentales, la destrucción del aparato productivo, la destrucción del medio ambiente que genera propuestas como el arco minero, que amenaza una extensión de nuestro territorio del tamaño de un país próspero como es Portugal, serán superados al superar esta tragedia del siglo XXI. La herida más grande que se le ha proporcionado a la República es la pérdida de su capital humano, que durante años se forjó en Venezuela. Recuperarlo es difícil, pues las estadísticas mundiales demuestran que así como los porcentajes del retorno de capitales mal habidos son bajos, las cifras de la emigración de retorno también lo son. Están por el orden del 15% a nivel mundial. La gravísima crisis que afecta al país, con rasgos incluso de deterioro de calidad de vida y de carácter de crisis humanitaria, ha provocado el desplazamiento hacia el exterior de un enorme grupo de compatriotas, lo que no solamente afecta el crecimiento y el desarrollo del país, que sufre el éxodo de jóvenes y adultos, hombres y mujeres profesionales y trabajadores, sino que genera preocupación a los países vecinos, especialmente a los limítrofes, aunque la corriente migratoria se ha desplazado por todos los continentes. El desplazamiento de los venezolanos hacia el exterior, en efecto, ha generado situaciones difíciles para los venezolanos y para los países receptores, lo que muestra, como también lo planteara el grupo de cancilleres en su declaración de octubre en Lima, la complejidad de tales movimientos, provocados por una crisis interna que se agrava progresivamente. Por supuesto, una crisis de esta naturaleza
pone en juego la paz y la tranquilidad también de nuestros vecinos, especialmente los limítrofes, que se han convertido en importantes receptores de flujos migratorios. Esos flujos migratorios tienen una razón fundamental, es la búsqueda de una vida mejor que en este momento no se puede encontrar en un país destruido por las políticas erradas del llamado socialismo del siglo XXI. Ahora, el tema central. El tema de la migración es sin duda uno de los problemas sociales y políticos de la Venezuela en estos tiempos de crisis. Afecta la economía, la política y la psiquis social. Estamos ante un tema de nueva generación, para la cual ni la sociedad ni el Estado están en capacidad de comprender en su justa dimensión. Las políticas públicas del gobierno para atender este fenómeno son inexistentes. Por el contrario, el gobierno ha desarrollado una política para descalificar al nacional que migra y la de prestar la mínima atención al fenómeno que tanto en el país como en el exterior, en donde se concentran altas cifras de migrantes venezolanos, un inmenso capital humano que se ha perdido. Solo hay que observar la actitud del gobierno y su actuación en el exterior con las misiones diplomáticas y el trato a estos contingentes nacionales. Vamos a describir cómo es esta tragedia. La triste realidad de la emigración de venezolanos la podemos resumir en varias cifras. Aproximadamente 4 millones han partido en los últimos 15 años y veremos datos duros más adelante. La gente se ha ido del país en la época, además, con los ingresos más grandes para las arcas del Estado, por el orden de 806 mil millones de dólares. Esto significa que Venezuela recibió en la década de la Revolución el 70% de todo lo que recibió Venezuela por ingresos petroleros hasta el año 1999. Hoy en día, 3 de cada 10 venezolanos tienen un familiar en otro país. Todos los días aumenta la cifra de ciudadanos que salen buscando nuevas oportunidades. Se van por la crisis política y económica del país, por la inseguridad personal y jurídica. El país se percibe anarquizado y sin futuro por la violencia organizada. Los jóvenes pierden la esperanza y no ven retribución para su formación o conocimientos. Hay desesperanza y hay falta de oportunidades. ¿Hacia dónde se van los venezolanos? Se van a Colombia, a Panamá, Argentina, a Chile, México, Canadá, Inglaterra, Australia y España. Pero los venezolanos están además en casi todos los continentes y en la mayoría de los países. El perfil de estos venezolanos son jóvenes, profesionales, amas de casa, personas de la tercera edad, todos buscando oportunidades que se les niegan en su país. Dato curioso, no se van para Cuba, se van a países con economías abiertas, Estados Unidos, Panamá, Perú, España, Brasil, no se van a Nicaragua ni a Bolivia. En el plano interno, a menos que se dé un giro oportuno, el escenario más probable es que se dé un inminente colapso económico aún mayor y una peor crisis humanitaria que la que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Como consecuencia de la hiperinflación acelerada, una de las más altas del mundo, como ustedes saben. La destrucción del aparato productivo, cuando el gobierno mutiló el sector privado a través de confiscaciones y controles de importación, que ha generado escasez de alimentos y medicinas, son las variables que empujan a estos compatriotas a irse. La violencia política que se traduce en restricciones al Estado de Derecho, el auge de la violencia organizada y una evidente debilidad institucional del Estado. Todo esto sumado a una realidad, a un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar los bajos índices del petróleo, que es el resultado, como diría conocido economista, que mientras la mayoría de los países exportadores de petróleo utilizaron el boom de los precios para ahorrar un poco de dinero, la revolución lo utilizó para cuadruplicar la deuda externa. Esto le permitió gastar dinero como si el precio promedio del barril del petróleo hubiese sido $197 en el 2012, cuando en realidad fue solo $111. De los temas importantes de esta migración hay que pensar en el efecto que tiene para Colombia. Es el país que ha sido el mayor receptor de migrantes venezolanos.
es el principal receptor de este éxodo. Se habla de una cifra superior a 400.000 venezolanos, según la Asociación de Venezolanos de Colombia. Por supuesto, esta migración se ha hecho en varias fases. Cada ola de crisis, cada ola de deterioro económico en el país suma la cantidad de venezolanos que toman la decisión de irse. Desde los años finales de los años 90 vimos movilización fundamentalmente de empresarios buscando oportunidades que se abrían a través de la integración. Se instalaron empresas venezolanas, fueron muchos los venezolanos profesionales que se fueron con estas empresas. Después se han sumado profesionales de distintas experiencias. Sin embargo, sin duda, un número importante de este grupo de nacionales que se ha ido a Colombia son hijos de la generación de colombianos que vinieron a Venezuela, especialmente en la década de los 70. Los números son alarmantes. ¿Por qué? Porque todos los días crecen. Había una especie de descuido de entender el fenómeno migratorio que teníamos en el país, porque faltaba la fotografía. La mayoría de nuestra migración, clase media, profesional, que se fue en los primeros años, salía por el aeropuerto de Maiquetía, era goteo, no generaba mayores alarmas. Muchos de los que se fueron se iban con una solución legal a otros países, fundamentalmente los que eran de origen europeo, pero poco a poco las alarmas se fueron prendiendo y dándose cuenta del fenómeno que significaba esta crisis. La diáspora venezolana se hizo visible y fundamentalmente la gran fotografía que despierta a la comunidad internacional de entender lo grave de la situación fue sin duda la famosa fotografía del puente Bolívar entre Cúcuta y San Antonio. Allí despertó la comunidad internacional y dijo: estamos ante una crisis humanitaria de dimensiones increíbles, sobre todo para un país que fue un gran receptor de migrantes, como bien saben, especialmente en la década, desde los años 50 y en la década de los 60 y los 70. Ahora, esta diáspora que es visible se comienza a organizar, tienen militancia, están preocupados por el país. Es una diáspora fundamentalmente empujada, no solamente por la razón de crisis, sino por todos los elementos y caracterizaciones que hemos hecho anteriormente. Sin duda, esta situación nos lleva a una realidad de demostrarnos unos venezolanos que tienen ímpetu, que están dando lo mejor de sí para sobrevivir esa inserción a estas nuevas realidades, pero necesitamos una mayor solidaridad de los venezolanos y una mayor comprensión de la comunidad internacional, que es fundamental. Tenemos muchas áreas pendientes de trabajo con esta comunidad que se nos ha ido. Tenemos el fortalecimiento de los consulados como una prioridad. Tenemos que resolver los temas de pasaporte e identificación. Tenemos que ir pensando en la posibilidad de la representación de diputados de venezolanos en el exterior. Hay que crear programas especiales para atraer el regreso del capital humano. En Colombia, por ejemplo, hay un programa bajo el título "O la hora de volver". Chile tiene Chile Global, en la que se ha ayudado también a la reinserción de muchos de los chilenos que salieron en distintas etapas y fundamentalmente en la época de la dictadura. Alemania, Uruguay tiene política para sus connacionales que retornen. O sea, tenemos una serie de razones para tratar de contribuir con esa realidad y también para tratar de frenar esta estampida que ha llevado a que miles de profesionales venezolanos y miles de ciudadanos se vayan. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar en el futuro? ¿Qué podemos nosotros desde estos tiempos hacer? Bueno, buscar una ayuda fundamental de la comunidad internacional. La comunidad internacional, sobre todo nuestros vecinos, tienen que tener paciencia, tienen que tener políticas preventivas que faciliten el mayor ingreso y prepararse para nuevos contingentes de venezolanos. No es un tema de recibir a los venezolanos con los brazos abiertos, sino desarrollar una política migratoria que sea consona, que sea consecuente con las políticas y los avances a nivel migratorio
que se han hecho a través de organismos internacionales y no precisamente cometer los mismos errores que cometimos nosotros en la década de los 70 y los 80, cuando el país en una política migratoria recibió grandes contingentes de nacionales de la región, los cuales, si bien lograron insertarse en el país, no fueron sobre la base de una política definida, clara y transparente en ese momento. El tema de los futuros escenarios. Mientras perdure la crisis política, económica y social en Venezuela, la oleada migratoria seguirá en aumento, especialmente hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Brasil, hacia Trinidad y Chile. Segmentos de alto nivel profesional se instalarán en grandes ciudades y en las zonas fronterizas recibirán contingentes en la frontera. Sin duda, retos y oportunidades para las autoridades de toda la región. Hay que escuchar los datos duros porque eso es lo que nos da la verdadera dimensión de la crisis a la que estamos sometidos. 4 de cada 10 venezolanos tienen planes de irse del país en los próximos 12 meses, según un análisis de estudio recientemente realizado. Y todos sobre la misma base de la crisis económica. La gente se va porque no puede comer. Los venezolanos enfrentan una crisis que combina escasez de todo tipo de bienes básicos y una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría llegar este año a sumar el 13.000%. La migración se relaciona con la búsqueda de ingresos en moneda extranjera para mantener a los miembros del grupo familiar que se quedan en el país. En eso están muchos de las decisiones que están tomando los venezolanos. Buscan irse para tratar de ayudar a los venezolanos que se quedan. En la actualidad, las remesas se ubican en 289 millones de dólares al año, lo que equivale al 0,1% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a esa misma investigación. 42% viene de Europa y 40% de Norteamérica. El sondeo estima que unos 3 millones de venezolanos están recibiendo dinero de familiares en el extranjero, lo que representa el 14% de la población. Además, 5% dijo que había recibido medicinas, alimentos del exterior, señala el encuestador. Todo esto sobre la base de una estructura que limita la posibilidad de recibir remesas y de recibir medicamentos y ayuda. La prioridad de estos venezolanos es sobrevivir y fundamentalmente superar la crisis económica y el desabastecimiento. En el tema de la educación, los datos también son durísimos. La Universidad Simón Bolívar ha perdido entre el 60 y el 80% de los han indicado que sus estudiantes tienen el interés de emigrar. Alto número de profesores de educación media se han ido del país y universidades tan importantes como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar han perdido centenares de profesores por la misma situación, buscando nuevas oportunidades. No los voy a dedicarles cifras, pero comparativas de salarios, por ejemplo, que son realmente impresionantes y que nos indican cuáles son las razones objetivas por las cuales este grupo de nacionales se van del país. Ahora bien, todos los países muestran voluntad de reconocer la migración como una característica inevitable de nuestro mundo contemporáneo. Mientras nosotros estamos hablando aquí, miles de seres humanos están emigrando. El porcentaje de migración a nivel mundial está por el orden del 3.9%, el porcentaje de Venezuela está por el orden del 10%, que es sumamente alto y es el porcentaje migratorio más alto que hay ahorita en el mundo. Ahora, esta realidad que es inevitable necesita de cooperación internacional para encauzarla efectivamente. El caso venezolano es para la comunidad internacional y los organismos internacionales sin duda un gran desafío. Hay que verlo con una perspectiva holística. Necesitamos apoyo internacional, necesitamos más apoyo de la comunidad internacional multilateral, necesitamos mayor conciencia de la Organización Internacional de Migraciones y del ACNUR. Necesitamos evaluar el tema del retorno humanitario voluntario. Hay también, así como mucha gente se está yendo, hay muchos venezolanos que están regresando
debido a sus experiencias trágicas y dramáticas en ese intento. Hay que hacer un censo migratorio, hay que obligar e insistir de que el Estado venezolano tiene un rol que cumplir, hay que fortalecer los consulados. No es posible que hoy tengamos en los Estados Unidos menos consulados de los que teníamos en la década de los 80. En la década de los 80 teníamos 13 consulados a disposición de un contingente aproximado de 10.000 venezolanos, que la mayoría eran de los programas Mariscal y Ayacucho, y hoy tenemos 7 unidades consulares para atender una población aproximadamente de 500.000 venezolanos. La nueva estructura organizativa consular tiene que cambiar. Hoy día hay que fortalecer en el mundo la presencia consular. Hay una nueva demanda y una nueva realidad que obliga a que el Estado se preocupe de esta realidad. Hay que apoyar a los venezolanos. El Estado tiene la obligación de hacer seguimiento a esta realidad, a sus necesidades, a sus condiciones de vida, a hacer todo lo que se establece en la normativa nacional e internacional con respecto a la ayuda y al seguimiento de los venezolanos en el exterior. Hay que estudiar el estudio del impacto social de esas comunidades afuera y sobre todo hay que también trabajar el impacto psíquico que significa para los miles de nacionales que han decidido buscarse alternativas en otras partes. Es por eso que hemos propuesto y ya lo presentamos, sí, lo presentamos conjuntamente a través del diputado William Dávila, y ya están haciéndose los primeros esquemas para esta comisión ser presentada aproximadamente en mayo, lo que sería la Ley de Migración de Retorno Voluntario, que es una deuda y que es un legado que debe dejar esta Asamblea con los venezolanos que se han ido. En el momento que corresponda van a llegar muchos venezolanos que también van a querer regresar a dar su contribución, a fortalecer el país, y debemos dejar una herramienta legislativa que permita esa inserción de esos contingentes que también van a regresar. Y por último, el tema de Venezuela debe ser incluido en el diálogo internacional sobre migración. Hay que llamar la atención, hay que hacer eventos de esta naturaleza entre todas las posibilidades que tengan desde el Parlamento, de todas las posibilidades que tengan en las actividades políticas, recordar esta tragedia particular que todavía el mundo no la ha entendido en su justa dimensión. Y es una deuda que tenemos con ese alto número de venezolanos, entre los cuales están nuestros hijos, nuestros familiares, donde están venezolanos que nunca se tuvieron que haber ido del país y que simplemente por la pésima gobernanza y porque fueron empujados a tomar una decisión de tal magnitud, hoy no están entre nosotros. Les agradezco su atención. Muchas gracias al profesor, al embajador Óscar Hernández Bernalete. Excelente exposición. Y ahora tenemos vía Skype, entiendo que ya está casi listo, el profesor Tomás Páez, desde Madrid, entiendo, ¿no? Sí. Doctor en filosofía, PhD, sociólogo, profesor titular de la UCB, coordinador del proyecto global de la diáspora venezolana, coordinador del Observatorio PYME y el Emprendimiento de Venezuela. El profesor es uno de los expertos más importantes en la materia. Así que tiene la palabra, profesor, tiene 15 minutos con su respectiva prórroga. Sí, le estamos escuchando, profesor. Puede iniciar. Acabamos de tener la exposición del embajador Óscar Hernández Bernalete. Sí. Hola. ¿Sí nos escucha, profesor? ¿Nos escucha? Profesor Tomás Páez, ¿nos escucha? Hola. ¿Nos escucha, profesor? Hola. ¿Aló? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, profesor?
Creo que no está escuchando el micrófono. No sé si pueden hacer los ajustes. ¿Ah? ¿Ya, profesor? ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Nos escucha, profesor? Bien, son parte de los contactos que se están haciendo vía Skype con diferentes venezolanos en distintas partes del mundo. Todo esto para analizar el tema de la diáspora venezolana, todo esto en el marco de esta sesión especial que está haciendo la Comisión de Política Exterior. Y por supuesto se espera la disertación de Tomás Páez, profesor y PhD en filosofía, quien va a estar dando unas disertaciones. Vamos a escuchar. Por favor, manténme al tanto de si se está escuchando o no. Voy a tratar de comprimir la presentación. Hice 5 páginas, pero no las voy a leer, sino que son puntos, lo voy a hacer en tips. En primer lugar, de verdad, felicitar a los organizadores de este evento. Se lo merecía la diáspora, se lo merecía el país y la verdad que felicitaciones. Además, felicitarme por estar allí con ustedes y poder compartir la experiencia que hemos desarrollado en estos años de trabajo directo con la diáspora. Primer dato y primer tema. Nosotros necesitamos ir armonizando un enfoque del tema de la diáspora, un enfoque en relación con su importancia, un enfoque en relación con el papel que ella puede desempeñar en el proceso de recuperación de Venezuela. El punto 1 es que, y ese es un trabajo ya para la Comisión, para la Asamblea, para el Parlamento, es que en Venezuela no hay estadísticas de la diáspora. Y esto es un bien público. Y la Asamblea y el Parlamento tienen que insistir en la necesidad de que el gobierno elabore estadísticas de la diáspora. Hay que hacer algo parecido a lo que se ha hecho en el área macroeconómica para identificar los índices de inflación, etcétera, etcétera. Si no lo hace el INE, tenemos que hacerlo nosotros para hacer un seguimiento estrecho a el desempeño, el comportamiento de la diáspora. 3 cositas más sobre cosas que ya ustedes conocen mejor que yo. El modelo socialista no solamente genera pobreza, miseria, sino que no hay modelo socialista que no genere diáspora. Incluso con un muro de Berlín en el medio, la gente escapa, y con tiburones en el medio, la gente también escapa. Entonces, para el gobierno venezolano, para la dictadura venezolana, no existe este fenómeno de la diáspora, y cada vez que intervienen alrededor de ella, lo hacen metiendo la pata, y lo hacen metiendo la pata incluso a 3 bandas, ¿no? Enfrentándose a los venezolanos, a los que se han ido, y al sentido común. Segundo dato, el proceso migratorio no va a parar, por el contrario, el proceso migratorio se va a acelerar en la medida en que el modelo socialista persista en Venezuela, en la medida en que se incremente la escasez, en que cierren las empresas, en que cierren las fuentes de empleo, tendremos a la vista un mayor flujo migratorio que lo estamos presenciando. El 1.000.000 y tanto de venezolanos que en este momento tenemos en los países latinoamericanos da cuenta de ello, y la presión que está ejerciendo la diáspora sobre los países latinoamericanos es muy grande. Y esto obliga entonces a una segunda línea de trabajo, que es el Parlamento tiene que sentarse con el Grupo de Lima, con los países que están siendo presionados, para ir viendo qué es lo que se puede hacer de manera conjunta para apoyar a esos 600.000 venezolanos que hoy están en Colombia, los 40.000 que están en Boavista y los centenares de miles que están regados por los países suramericanos, centroamericanos y del Caribe. Entonces, esto forma parte de un flujo migratorio global, pero en todo caso, en el caso venezolano, es un flujo migratorio que obedece a las razones de inseguridad y al deterioro económico, hiperinflación, escasez, etcétera, etcétera. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, y lo llamamos así, es un proyecto de la diáspora, tiene como primera fase el estudio, que ya terminamos, que fue presentado, cuya segunda edición
Ya se hizo en Venezuela, la hizo la editorial El Estilete, se puede conseguir en la librería Lugar Común. Y el centro de la atención y nuestra pregunta central era cómo hacer para que la diáspora participara en el proceso de recuperación de la democracia y reconstrucción del país. Y para ello, el estudio era una fase importante. En el estudio, ¿qué preguntamos? ¿Dónde están los venezolanos? Los venezolanos están distribuidos en más de 90 países y en más de 300 ciudades en todo el mundo. Estamos hablando de cifras de acuerdo a las nuestras, certificadas de alguna manera por los institutos de estadística de los países. Estamos hablando de 3 millones de venezolanos en este momento fuera. Números más, números menos, pero ese es por donde ronda el número. Hay que tener cuidado con las cifras para no caer en lo que ocurrió con Colombia, que decíamos, y de hecho el presidente Maduro repitió hace poco, que teníamos 5 millones o 6 millones de venezolanos. Eso no es cierto. Escasamente llegamos a tener 1,5 millones de colombianos en Venezuela, de acuerdo a los estudios que se han realizado y a los intercambios que se han realizado. Pero en todo caso, hemos tenido una inmigración fuerte de Colombia en Venezuela. Entonces los datos hay que cuidarlos mucho, porque de eso dependen las políticas. Si uno exagera el dato, se equivoca en relación a las expectativas de lo que hay que hacer con esa diáspora. Preguntamos también si esa diáspora está casada o no está casada, digamos, si ha contraído pareja y si tiene hijos. Nos interesaba mucho eso por los anclajes. Y aquí viene una tercera línea de trabajo. La diáspora no va a regresar a Venezuela. El 80% de quienes se han ido no van a regresar. Y si regresan no va a ser a corto plazo. Regresar al país significa desmontar trabajo, casa, escuela, etcétera. Más del 50% de quienes se han ido tienen hijos. Y eso significa que va a ser muy difícil para ellos tomar la decisión de sacarlos antes de que terminen el año escolar y poder retornar. Muchos además han conseguido trabajo, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa diáspora puede participar en el proceso de reconstrucción del país desde allí donde se encuentra? No es retornando al país, esto es una decisión muy personal, tanto la de irse como quedarse es una decisión personal. Entonces el tema que tenemos que plantearnos es cómo hacemos para utilizar ese inmenso potencial, ese inmenso know-how que se fue, que además tiene nuevas redes, nuevas relaciones personales, institucionales, empresariales, políticas, para el proceso de reconstrucción del país. Pero además la gente dice en todo el mundo, yo acabo de venir ahorita de una reunión en Alemania de las asociaciones de Alemania y de Europa, vamos ahorita para Miami a ese mismo trabajo, vamos a estar en México, vamos a estar en Boston con el Plan País discutiendo exactamente este tema. La gente dice, yo quiero participar en el proceso de reconstrucción de Venezuela, pero yo quiero hacerlo desde donde estoy estudiando o trabajando o emprendiendo. Las dos razones fundamentales por las que la gente se va, y eso hay que tenerlo presente, son la inseguridad y el tema económico. La frase que lo sintetiza es, en Venezuela la única nevera llena es la de la morgue, que refleja el doble problema por el que se van los venezolanos, que al final se sintetiza en el modelo político que asfixia la libertad, que cierra las empresas, que crea escasez e inflación. Entonces, ¿cómo hacer y cuáles son los problemas y cuáles son las realidades de esa diáspora? Son muchos. ¿Y cuál es el sentido del proyecto de la diáspora venezolana que hemos venido construyendo a lo largo de estos 3-4 años en un trabajo intenso con todas las asociaciones de venezolanos en diáspora, en situación de diáspora? Y por eso agradecemos mucho este espacio para poder hablar desde allí, compartir y encontrar los puntos en común, aquello que nos permite encontrar las áreas de trabajo conjunto, identificar los puntos de acción. Bien, amigos de PPI TV, son parte de las declaraciones que daba hasta ahora el profesor PhD en filosofía
Vamos a escuchar nosotros ahora de inmediato parte de las declaraciones que va a ofrecer a los medios de comunicación el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, quien ya ha comparecido ante los medios de comunicación y se va a dirigir todo esto para dar un balance sobre justamente estas actividades que se vienen realizando actualmente en esta comisión, con esta legislación que también se está proponiendo por parte de el Parlamento venezolano, y también la situación de los migrantes. ¿Cuál sería el país receptor? ¿Cuál es la radiografía que se está haciendo de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y qué medidas van a tomar ustedes para atender a los venezolanos que están en el exterior? Bueno, lo primero es que hoy estamos haciendo una sesión especial, extraordinaria de la Comisión de Política Exterior con el tema de la diáspora. Tenemos expositores de primer orden, expertos, pero también vamos a tener a la diáspora en sí, a quienes han emigrado y quienes ayudan a otros venezolanos a que puedan radicarse en otros países. El reflejo de este tipo de reunión lo que sintetiza es que más de 4 millones de venezolanos han emigrado. Las causas para emigrar es buscar una mejor vida fuera de Venezuela. Y por supuesto los activadores de la salida del país es huir por hambre, por falta de medicamentos, por persecución política. Es decir, son los elementos principales para la gente que sale del país. Uno de los expositores reflejaba, el profesor Tomás Páez, de que aproximadamente un 80% de los venezolanos de la diáspora no están dispuestos a regresar en el corto plazo, porque se van precisamente a instalarse en otros países, venden todo en Venezuela y se van a buscar esa vida mejor, a instalarse con sus hijos, consiguen trabajos y después de que se instalan es muy difícil que regresen al país. Por eso aquí se ha planteado desde el día de ayer el hacer una comisión especial migratoria dentro de la Comisión de Política Exterior, y nosotros vamos a trabajar también una ley para el migrante, para el regreso del migrante, de manera de que nosotros preparemos el futuro con la construcción del cambio político para que los venezolanos puedan regresar a su país. Yo reflejaba lo que estamos viviendo en el caso de médicos venezolanos, hospitales venezolanos que ya no tienen médicos especialistas, que tienen estos médicos comunitarios que con todo y el esfuerzo que hayan hecho para estudiar no tienen la capacitación. Para ser un especialista se estudia durante muchísimos años. Y hoy los hospitales del mundo están llenos de médicos venezolanos, las compañías de ingeniería están llenas de ingenieros venezolanos, de arquitectos, de músicos. Es decir, los venezolanos han conseguido en la emigración una manera de huir famélico, más enfermo, y eso es un activador que ha hecho que emigre. ¿Cuándo instalarían esta subcomisión de asuntos consulares y además a partir de cuándo y de qué forma atenderían a los venezolanos en el exterior o a los familiares de esos venezolanos que se encuentran todavía en el país? Nosotros, con el apoyo de algunas embajadas, que después diremos, vamos a hacer toda una plataforma de apoyo. La Comisión de Política Exterior va a designar en cada ciudad del mundo donde hay venezolanos, va a designar un enlace con la Asamblea Nacional. Eso es un esfuerzo organizativo importante, porque significaría tener un representante de la Asamblea Nacional en el lugar para facilitar, para apoyar, para respaldar los mecanismos para que los venezolanos se instalen en las distintas partes del mundo. Y por supuesto, de parte nuestra, solicitar a los países para que le den las facilidades que el mismo ACNUR en su carta de recomendación le está solicitando a todos los estados que han suscrito los distintos protocolos de ACNUR para que puedan ser bien recibidos en estos países y puedan hacer su vida, tener derecho a identidad, tener la posibilidad de conseguir trabajo. Es decir, es atender a la diáspora venezolana, que reiteramos, es una tragedia que más de 4 millones de venezolanos se hayan ido del país. ¿Han hecho un diagnóstico de cómo está la plataforma consular? Digamos, en los países receptores, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador. Sí, desde la Comisión de Política Exterior tenemos un análisis bastante profundo sobre la materia. Está, como está el país, muy mal.
muchos consulados no dan la atención adecuada, no tienen la capacidad, no dan servicios para el tema de pasaporte, para poder normalizar la vida de los ciudadanos en muchos lugares. Hay muchos ciudadanos que incluso están presos en países que quieren salir, pero al no tener pasaporte no pueden, bueno, que también es el caso nuestro. Evidentemente que nosotros lo que buscamos es darles mayor facilidad a nuestros connacionales en otros países para que puedan tener una vía de comunicación con la Asamblea Nacional, de resolución de problemas y de contacto también con los países miembros, con los estados, de manera de solicitarles de parte nuestra que flexibilicen las posiciones. Nosotros hemos visto que hay algunos síntomas que a veces preocupan porque se está volviendo más restrictiva la entrada de venezolanos en muchos de los países. Y yo entiendo que en oportunidades los países no pueden recibir tantos venezolanos porque les afecta en sus capacidades de trabajo, en sus capacidades de servicios públicos instaladas, etcétera. Pero nosotros le hacemos una solicitud de que se haga el sacrificio de recibir a nuestros connacionales que tanto necesitan porque sencillamente están huyendo del país. Y ese es el drama que tenemos los venezolanos, están huyendo del país. Bueno, yo estoy en primer lugar tranquilo y sin nervios. Quien tiene la razón, quien tiene además la fuerza del pueblo, yo fui electo por más de 200.000 electores en mi circuito, la asamblea fue electa por más de 14 millones de venezolanos y sabemos que esta es parte de nuestro negocio. Hay gente que es carpintero, hay gente que es periodista, hay gente que es camarógrafo, es decir, cada quien tiene su profesión. La nuestra es una profesión, por cierto, de mucho riesgo, que es la política, y nosotros la hemos asumido con todos sus riesgos. Y aquí la motivación que ellos dicen es traición a la patria. Yo hago la pregunta, cuando de un país se van huyendo más de 4 millones de venezolanos por hambre, por necesidad, por falta de medicamentos, ¿quién es el traidor a la patria? ¿Quién traiciona al país con todos los migrantes que hay? ¿Quién traiciona el legado de Simón Bolívar o de Rómulo Betancourt? ¿Quién lo traiciona? Que son nuestros héroes más importantes, uno porque le dio la libertad a Venezuela y otro porque dio el nacimiento a la democracia. Yo creo que son los que están en este momento en el poder. Esos son los verdaderos traidores a la patria, porque sencillamente son el obstáculo para que los venezolanos puedan tener un país para vivir. Ahora, sobre la detención del exministro Rodríguez Torres, ¿qué reacción tiene al respecto? Bueno, la detención del ministro Rodríguez Torres fue un procedimiento, a mi juicio, muy ilegal. Lo están haciendo porque por su opinión, por sus opiniones, que evidentemente eran opiniones importantes, sobre todo en materia del descontento militar, que es una realidad a voces. La Fuerza Armada está sufriendo lo mismo que sufrimos los venezolanos, lo mismo que sufrimos todos los ciudadanos, lo mismo que sufre la diáspora. Sabemos de militares que incluso terminan huyendo del país igual que cualquier otro venezolano. Por eso el descontento está en todas partes en Venezuela. El descontento incluso, yo me atrevo a decir que está hasta en las mismas filas del PSUV. Está hasta en las mismas filas de ellos, que saben que Nicolás Maduro no tiene la capacidad de hacer un programa económico para que Venezuela salga adelante. Y que por más que quiera hacer un fantoche de elección, por más que quiera hacer una elección sin garantías, y por más que quiera quedar electo, no va a poder gobernar, no va a tener la capacidad, porque no tiene la idea de cómo se recompone la economía de un país. Ahora, el día de ayer había representantes del gobierno y de la oposición que se reunieron con representantes de la ONU. Usted ha señalado enfáticamente desde la Comisión de Política Exterior que no procedería esta reunión porque instalar esta delegación de la ONU en las elecciones sería muy complicado. ¿Cree que realmente tenga algún resultado estas reuniones del día de ayer? Porque no fueron recibidas por el secretario de la ONU, sino por un subsecretario. Mira, yo me he reunido con varios funcionarios de la ONU, entre otros con el que ellos se reunieron, con Jeffrey Feltman. Jeffrey Feltman es el secretario político de la ONU. En esa reunión que asistí con el diputado Julio Borges y el diputado Eduardo González. Jeffrey Feltman nos dijo que el mecanismo para la observación internacional, en el caso de ellos, es que el Estado miembro solicite con 1 año de antelación. Es con bastante tiempo. Hay otros mecanismos que dentro de la ONU se pueden activar, evidentemente,
pero es un requisito fundamental para la ONU que los sectores sociales participen. Eso lo sabemos por todos los diplomáticos que están alrededor de la ONU y nos lo dicen. La ONU no va a participar si la oposición no participa en el proceso de elección, y la oposición en este momento no está participando. Ojo, y nosotros queremos participar. El país quiere votar, el país quiere resolver esta tragedia a través del voto, pero tienen que abrirse los canales para que la gente vote. Hoy no están abiertos. Diputado, ¿a partir de qué momento los venezolanos podrán asistir a esas representaciones en las diferentes ciudades del mundo en que los venezolanos han emigrado para, bueno, solicitar algún servicio o mantener el contacto pues de los venezolanos desde allá con los diputados de la Asamblea Nacional y la Comisión? Nosotros tenemos varias tareas. La tarea de nombrar la Comisión para Asuntos Migratorios, que ya ayer aprobamos, incluso en plenaria. Vamos a definir los nombres, los diputados que estarán allí, eso lo haremos en los próximos días. Lo segundo es designar quiénes van a ser nuestros enlaces en cada ciudad para darle apoyo y soporte. Y lo tercero es toda una plataforma, aplicaciones incluso telefónicas y todo esto para que los venezolanos puedan tener sus servicios, sobre todo la información. Los venezolanos cuando llegan a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Argentina, a Brasil, a Panamá, a Costa Rica, a México, a España o a Estados Unidos o a Canadá, llegan evidentemente sin conocimiento, sin información de cómo pueden optimizar su situación migratoria. Nosotros vamos a darles ese apoyo y ese servicio. Bien, son parte de las palabras del diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, asegurando que bueno, que se está trabajando en primer lugar en una legislación, todo esto para el retorno de los migrantes que han salido en búsqueda de mejores condiciones. También que se va a nombrar una subcomisión en el tiempo inmediato, perentorio, para que haya una representación en los principales países receptores de venezolanos en el exterior, donde ellos puedan de alguna manera también gestionar sus papeles y su condición migratoria, mejorar de manera que tenga un asiento. También se ha referido a la detención el día de ayer de Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien fue exministro de Interior y Justicia por funcionarios de el SEBIN, asegurando que fue detenido por sus pensamientos y que hay una desesperanza que también de alguna manera permea las filas de los sectores más radicales que de alguna manera apoyaron al expresidente Hugo Chávez y que no apoyan las políticas del presidente Nicolás Maduro, porque asegura Luis Florido en sus declaraciones que daba a los medios de comunicación que no tiene una planificación de alguna manera estratégica para salir del atolladero económico en el cual nosotros nos encontramos en este momento, al menos los venezolanos que tienen una situación importante con el incremento sostenido de los alimentos de primera necesidad y que realmente la remuneración que se tiene por el salario de los trabajadores no le alcanza ni siquiera para el abastecimiento mínimo de los alimentos. También la crisis importante que hay tanto en el abastecimiento de alimentos como de medicinas para los enfermos crónicos y también los pacientes trasplantados. Nosotros desde acá hacemos un alto, los invitamos a mantenerse bien pendientes de la programación de BPI TV. Yo soy Manuel Fajardo.